Bueno, hoy vamos a volver con los sustantivos y vamos a agregar los artículos y los adjetivos. Recuerden que los artículos y adjetivos funcionan como modificadores del sustantivo. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, tengo los ratones contentos, acá el sustantivo es ratones, ¿sí? El artículo es los, que modifica ratones, y contentos, que modifica también a ratones, y es un adjetivo. ¿Cómo nos damos cuenta que lo modifican? Porque si yo lo cambio a ratones, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo ratón, sí o sí el artículo tiene que cambiar. Va a cambiar obviamente a el ratón, y contento como adjetivo también va a cambiar. ¿Qué es lo que estamos analizando acá? Acá estamos analizando la morfología, es decir, la forma de las palabras. Ratones acá, ¿sí? Es, en cuanto a género, es masculino. Y eso se ve en la O en los y en la O de contentos, ¿sí? Y es plural en cuanto a número. Y eso nos damos cuenta en la S. ¿Qué pasó acá justamente? La S se eliminó, ¿sí? Tanto en contentos como en los, y en ratones. ¿Y en qué se transformó? En singular. Todo esto que estamos haciendo acá es analizar la forma, ¿sí? Cómo cambia de uno a otro. Si yo acá hubiese puesto las ratonas, le agregué una A, que ya no es género masculino, sino que sería género femenino. Vamos a ir ahora a lo que es el análisis semántico. El análisis semántico lo que hace es ver el significado de las palabras, ¿sí? El sustantivo nosotros habíamos visto que se dividía en común y propio. Si recuerdan, el propio es aquel que individualiza. Nosotros habíamos visto como ejemplos a mi perro Albi, Justin Bieber, Argentina, y el común es que refiere a, o sea, justamente refiere no individualizando. Por ejemplo, cantante, músico, chico, perro, país, nación, ¿sí? Dentro de los comunes tenemos los concretos, que se pueden percibir con los sentidos, y los abstractos, que son ideas, sentimientos que justamente no se perciben materialmente. Por ejemplo, felicidad, dignidad, solidaridad, idea, emoción. Vamos a poner todos en. Después los concretos se dividen en individuales y colectivos. Y acá vamos a una aclaración importante. Los colectivos, como vimos, son aquellos que refieren a grupos. ¿Cómo distingo un sustantivo colectivo? Si yo tengo, por ejemplo, la palabra equipo o equipos, si yo lo llevo al singular, equipo, sigue siendo un grupo, es un conjunto de jugadores. En cambio, los individuales, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, la palabra animales, si yo lo llevo al singular, animal, ya no me designo un grupo, sino que me designo un individuo, ¿sí? Es por eso que son individuales. Vamos a pasar al análisis semántico. Siempre estamos, recuerden, en análisis semántico, es decir, del significado de los adjetivos. Esto ustedes ya lo deben haber visto el año pasado. Los adjetivos se dividen en 3 tipos. Los calificativos, que indican una característica, calidad del sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos bueno, feo, suave, contento, feliz. También tenemos los colores rojo, azul. Tenemos los gentilicios, que indican lugar de procedencia, por ejemplo, porteño, francés, italiano, argentino. Y por último, los numerales, que indican una cantidad. Acá tenemos distintos tipos, ¿sí? Por un lado tenemos los
cardinales, que serían los números. Por ejemplo, un perro, dos perros, 1, 2, 3, 4. Después tenemos los ordinales, que son aquellos que indican orden. Primero, segundo, tercero, cuarto. Después tenemos los partitivos, que indican justamente una partición, una división. Por ejemplo, medio, tercio, doceavo. Los múltiplos, que indican una multiplicación. Por ejemplo, uno puede empezar en la hamburguesa. Hamburguesa doble, hamburguesa triple, hamburguesa cuádruple. Y los distributivos. Por ejemplo, cada. Esto es la división o el análisis semántico de los adjetivos. Los artículos dejamos para el final lo más fácil. Se dividen en dos tipos, de acuerdo justamente a cuán definidos están. Tenemos los artículos determinados, cuando es un sustantivo conocido, por ejemplo, la princesa. Y tenemos los indeterminados, cuando justamente aún no está definido. Estos son, por ejemplo, una princesa. En los cuentos maravillosos, un gran ejemplo es que uno empieza diciendo: había una vez una princesa que vivía en un castillo en lo alto de una montaña. La princesa, una vez que yo ya la nombré, ya está definida, es decir, que ya la conocemos, y ahí es determinada. ¿Sí? Bueno, terminamos por hoy. Recuerden, entonces, para resumir, que cuando hablamos de análisis semántico estamos pensando en esta división que lo que está pensando justamente es en el significado, ¿sí? Común, propio, concreto, abstracto. Eso es análisis semántico. Mientras que cuando hablamos de análisis morfológico, estamos pensando en género y número. Ahora la idea es que vayan a hacer el quiz, que contiene justamente estos contenidos, y ante cualquier duda me escriben por el Classroom.